Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter a fondo en un tema que fascina y a la vez, aterra a muchísima gente. El mundo del trading de alto riesgo. Sí, es un tema con mucha tela que cortar. Totalmente. Tenemos sobre la mesa un material muy interesante. Hay advertencias oficiales de reguladores de Estados Unidos, de la SEC, la CFTC, también un par de investigaciones académicas de la Universidad de California que son demoledoras. Y hasta un guión de un vídeo de YouTube para traders, que es muy curioso. Eso es. Y la misión, si queremos llamarla así, es entender una contradicción. Con tanta información, tantas promesas de dinero rápido, ¿por qué la gran mayoría de la gente que lo intenta acaba perdiendo dinero? Es que esa es la pregunta del millón. Vamos a ver que no es solo un tema de entender el mercado. Es casi más importante entender cómo funciona nuestra propia mente. Totalmente. Es que la pregunta que sobrevuela todas estas fuentes es si el problema es el juego o si el problema es el jugador. Buena pregunta. O sea, ¿está el sistema diseñado para que sea casi imposible ganar? ¿O somos nosotros, los humanos, los que tropezamos una y otra vez con las mismas piedras psicológicas? Claro. Vamos a analizar la estructura de productos como las criptomonedas, las operaciones con apalancamiento, y lo fascinante es ver cómo encajan como una llave en su cerradura, con sesgos de comportamiento que tenemos todos. Los datos son muy reveladores. Pues venga, empecemos por el principio, para que todo el mundo se sitúe. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos day trading? Vale. Porque la SEC, que es el supervisor de los mercados en Estados Unidos, es muy clara con esto. Lo define no como una inversión a largo plazo, sino como especulación pura y dura. Exacto. Es comprar y vender activos muy rápido. En el mismo día. Eso es, en el mismo día, para intentar sacar tajada de movimientos de precio minúsculos. No es compro esta acción porque creo en la empresa, es más bien compro porque creo que en los próximos 20 minutos va a subir un 0,1%. Y para que esos pellizcos tan pequeños sean rentables, imagino que se necesita operar con mucho dinero. Claro. Dinero que, por cierto, la mayoría de operadores no tienen, así que lo piden prestado a su broker. Y eso es el famoso apalancamiento. Que es importante entender que no es ilegal ni inmoral, pero como dice la SEC... Es una actividad de un riesgo altísimo. Claro. El apalancamiento es la clave de todo. Es como echarle gasolina al fuego, ¿no? Es la metáfora perfecta. Y la CFTC, que es la agencia que regula los derivados, extiende esta misma advertencia al mundo de las criptomonedas. Que ahí la cosa se complica aún más, me imagino. Mucho más. Las definen de una forma muy aséptica, como representaciones digitales de valor sin respaldo de ningún gobierno. Su valor, dicen, viene solo de la oferta y la demanda. Traducción: son un polvorín de volatilidad. Exacto. Y si a esa volatilidad le sumas el apalancamiento, ya tienes el cóctel explosivo. Porque el apalancamiento es un amplificador. ¿Magnifica las ganancias? Sí, claro, pero es que magnifica las pérdidas exactamente en la misma proporción. O sea, una pequeña oscilación del precio en tu contra puede fulminar tu cuenta entera en segundos. Es que es como conducir a 200 por hora. ¿Puedes llegar antes? Sí. Pero el más mínimo error, el volantazo más tonto, no es un rasguño, es siniestro total. Exactamente. Y el mercado rara vez es una autopista recta y predecible. Está lleno de curvas, de baches, es un entorno de alta velocidad y consecuencias inmediatas. Vale, el entorno es peligroso, entendido. Pero aquí es donde para mí se pone la cosa de verdad interesante. Porque uno de nuestros documentos, ese guión para traders, habla de lo que llama la cadena de la destrucción. Suena intenso. Lo es. Describe cómo una primera pérdida, que es algo inevitable, genera un dolor emocional que te empuja a cometer una serie de errores en cadena. Y son esos errores los que te arruinan. Vamos a desglosar los tres que mencionan, porque tienen una base psicológica potentísima. El primero es un clásico: mover el stop loss. Esto es fascinante, porque conecta directamente con un sesgo cognitivo muy estudiado que se llama el efecto disposición. ¿El efecto disposición? Sí, hay un estudio académico clave sobre esto, de un profesor de la Universidad de California, Terrence Odean. Analizó 10.000 cuentas de inversores particulares y lo que encontró fue una tendencia abrumadora y completamente irracional. ¿Qué encontró? Que los inversores vendían sistemáticamente sus acciones ganadoras demasiado pronto para asegurar un pequeño beneficio, pero se aferraban a las perdedoras durante muchísimo tiempo, esperando que se dieran la vuelta.
O sea que mover el stop loss. Es la manifestación pura de ese sesgo. Es decir, mi plan era perder como máximo 100, pero como no quiero aceptar la pérdida, quito el límite y rezo para que el mercado me dé la razón. Es cambiar una estrategia por simple esperanza. Espera, a ver si lo entiendo. La gente vendía las acciones que sí funcionaban, las que daban dinero, para seguir apostando por las que claramente no. Exactamente eso. Es que es completamente contraintuitivo. Es como si en una carrera de caballos, a mitad de carrera cambiaras tu apuesta del caballo que va ganando al que va cojeando el último. Es una analogía perfecta. Y Oudyan lo cuantifica. Descubrió que una acción con ganancias tenía un 50% más de probabilidades de ser vendida que una con pérdidas. Pero lo peor no es eso. ¿Hay más? Hay más. Hizo un seguimiento y, de media, las acciones ganadoras que la gente vendía seguían subiendo de precio y las perdedoras a las que se aferraban seguían teniendo un rendimiento inferior al mercado. La decisión era doblemente mala. Vaya. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Hay alguna lógica detrás? La hay sí. Es un mecanismo de defensa. Los psicólogos Kahneman y Tversky lo llamaron aversión a la pérdida. Demostraron que el dolor de perder 100 euros es mucho más intenso que la alegría de ganar 100 euros. Duele más perder que lo que alegra ganar. Mucho más. Por eso preferimos asegurar una ganancia pequeña rápido. Es un alivio. Mientras que una pérdida la sentimos como un ataque personal. Aferrarse a ella nos permite posponer el dolor. En nuestra cabeza, mientras no vendamos, la pérdida no es real. Claro, es solo un número en la pantalla. El problema es que al mercado le dan igual los sentimientos. Vale, entonces, primer error, no saber aceptar una pérdida pequeña. Un tema puramente emocional. Si a eso le sumas el segundo error que mencionan, el sobreapalancamiento, la mezcla ya es letal. Es la tormenta perfecta. Ya no es la esperanza de no perder 100, es la esperanza de no perder 1000 que ni siquiera tenías. Uf, El guión que manejamos cita una estadística de la ESMA, el regulador europeo. Y ojo al dato. Dicen que entre el 74 y el 89% de las cuentas de minoristas que operan con productos apalancados pierden dinero. entre el 74 y el 89%. Es una barbaridad. No es un 50-50, es una masacre estadística. Y no es casualidad, es la combinación de un producto de riesgo extremo con la psicología humana que acabamos de describir. Entiendo. Tienes a una persona que odia perder, le das una herramienta que multiplica sus posibles pérdidas y la sueltas en un entorno impredecible. Y supongo que cuando tienes una pérdida enorme por esa mezcla, ahí entra el tercer error, el famoso revenge trading. Justo ahí, el trading de venganza. Es la respuesta visceral a ese dolor. El operador siente que el mercado le ha robado o le ha humillado y necesita recuperar su dinero y su orgullo ya. Inmediatamente. ¿Y qué hace? Vuelve a entrar al mercado, pero ya sin ningún plan, con más tamaño todavía, para recuperar antes, y tomando operaciones que su lógica nunca aceptaría. Es una decisión 100% emocional. Es el ahora vas a ver de manual. Me recuerda a cuando pierdes en un videojuego y en lugar de apagar y descansar dices, una más, que esta la gano. Y acabas jugando peor, más frustrado hasta las 3 de la mañana. Es exactamente el mismo impulso de revancha. Y este comportamiento, el revenge trading, es parte de un fenómeno más amplio, que es igual de destructivo. El exceso de operaciones, el overtrading. Y aquí entra el segundo estudio, ¿verdad? Aquí entra el segundo estudio, de Brad Barber y el mismo Terrance Oudyan. El título ya es una declaración de intenciones. Trading is hazardous to your wealth. Operar es peligroso para su patrimonio. Suena a la advertencia de las cajetillas de tabaco. Pues el efecto es parecido. Analizaron casi 67.000 cuentas durante 6 años. Su conclusión fue rotunda. Los inversores que más operaban obtenían, de lejos, los peores resultados. Y los números que dan son para alucinar. Mientras el rendimiento medio del mercado en ese periodo fue de un 17,9% anual, el 20% de los hogares que más operaban solo obtuvieron un 11,4%. Se dejaron más de un 6% de rentabilidad por el camino cada año. Es muchísimo. Cada año. Pero aquí viene la parte que a mí me voló la cabeza. El estudio revela que su selección de acciones no era mala. Ahí está la gran paradoja. No eran malos eligiendo qué comprar. De hecho, las acciones que compraban tendían a tener un rendimiento un poco superior al de las que vendían. El problema no era su criterio. Era su actividad. ¿Era su actividad? Operaban tanto, entraban y salían con tanta frecuencia, que los costes de transacción, las comisiones, los diferenciales de precios, se comían todos sus beneficios y mucho más. Es decir,
La batalla no era contra el mercado, sino contra los gastos generados por su propia impaciencia. Una analogía perfecta. Y los autores apuntan a una causa principal, el sesgo de sobreconfianza. Creen que tienen más habilidad o mejor información de la que realmente poseen. Y esa sobreconfianza les lleva a operar sin parar. Visto así, con estos 3 errores fatales, las advertencias de los reguladores del principio ya no suenan a un simple aviso legal, suenan a una crónica de una muerte anunciada. Cobran todo el sentido del mundo. La SEC, por ejemplo, no se anda con rodeos. En su web tiene un boletín que dice textualmente: prepárese para sufrir graves pérdidas financieras. Así, sin anestesia. ¡Qué directo! Afirman que la mayoría de los day traders nunca llegan a ser rentables y lanzan una advertencia de puro sentido común. Solo se debe arriesgar dinero que uno pueda permitirse perder por completo. Y también alertan de todo el ecosistema que se monta alrededor, los cursos milagrosos, las promesas. Claro, advierten sobre los seminarios, los libros o los supuestos expertos que prometen beneficios rápidos y seguros. Hay que pensar que a menudo estas personas se benefician si la gente empieza a operar. Ya sea por comisiones, por vender sus cursos. Exacto. Su objetividad es muy cuestionable. Es un ecosistema que se alimenta de la esperanza y la sobreconfianza que los estudios demuestran que son tan peligrosas. Entonces, ¿hay alguna salida? Porque después de este panorama tan desolador, parece una misión imposible. El guión para traders que tenemos al menos intentaba proponer una especie de antídoto, ¿no? Sí, y es interesante ver que las soluciones son reglas muy mecánicas, muy disciplinadas, diseñadas para eliminar el factor emocional de la ecuación. Son como un sistema de seguridad para protegerte de ti mismo. A ver, repasémoslas. La primera era usar un riesgo fijo y pequeño en cada operación. Exacto. Si arriesgas solo, por ejemplo, el 1% de tu cuenta, una mala racha no te saca del juego. Te da tiempo para aprender. La segunda regla. Definir un stop loss y no moverlo nunca. Bajo ningún concepto. Este es el antídoto directo para el efecto disposición. Es aceptar la pérdida de forma sistemática, en lugar de dejar que la esperanza te arrastre a un agujero mayor. La tercera me parece clave. Tras una pérdida, hacer una pausa obligatoria. Unos minutos, una hora, lo que sea. Es el cortafuegos para el trading de venganza, ¿no? Para que el cerebro racional retome el control. Eso es. Y va ligada a la cuarta. Tener un límite de pérdida diaria. Si llegas a esa cifra, se acabó. Cierras la plataforma y hasta mañana. Es el mecanismo para cortar esa cadena de la destrucción. Y la última era la más psicológica. Si sientes rabia, euforia, urgencia, cierra la plataforma. Es un reconocimiento de que no estás en condiciones de tomar decisiones racionales. Estás en modo venganza o en modo casino, y en ambos casos las probabilidades están en tu contra. Es que al final todo lo que hemos visto nos dibuja una confluencia muy peligrosa. Muy peligrosa. Por un lado, tienes mercados y productos diseñados para la especulación, con aceleradores como la volatilidad y el apalancamiento, y por otro, tienes la psicología humana, con sesgos muy arraigados como la aversión a las pérdidas o la sobreconfianza. ¿Y cuando juntas las dos cosas? El resultado es el que describen los estudios una y otra vez. Un rendimiento muy pobre, muy por debajo de estrategias mucho más sencillas y aburridas como comprar un fondo indexado y esperar. Si te paras a pensarlo, la conclusión es muy potente. El trading es como un laboratorio donde se ven nuestros sesgos psicológicos con una lupa gigante, porque hay dinero real en juego. Se magnifican. Pero este patrón de comportamiento, el de aferrarse a una decisión que no funciona por pura esperanza, o el de intentar arreglar un error con otro impulso, eso no pasa solo en la bolsa. Desde luego que no. Es un patrón humano universal. Y esto nos deja con una reflexión final. Una pregunta que queda en el aire para quien nos escucha. Si estos sesgos nos cuestan tanto dinero en los mercados, ¿en qué otras áreas de la vida, en una carrera, en un proyecto, en una relación, podríamos estar pagando un precio similar sin darnos cuenta? ¿Dónde más estamos moviendo nuestro stop loss particular, esperando que algo se dé la vuelta mágicamente mientras dejamos pasar otras oportunidades que sí están funcionando?